Vamos con los pasos a realizar. Dentro de los pasos tenemos el primero, que consiste en configurar en los parámetros generales la impresión de la información de prestaciones en recibos y relación de pago. Luego de ello, vamos a validar el manejo de la inclusión de la alícuota de bono vacacional en prestaciones. Luego vamos a verificar el manejo de la fecha de activación de los depósitos trimestrales en el sistema. Luego vamos a verificar la modalidad de cargar la información histórica de las prestaciones sociales de los empleados. Carga de saldo iniciales de prestaciones a una fecha de corte, validar conceptos que afectan el cálculo de prestaciones sociales, validar que se tenga la información completa para la consulta de prestaciones, generar estado de cuenta de prestaciones y generar informe de prestación. Estos son todos los pasos que debemos de validar que estén previamente configurados para obtener un resultado satisfactorio de lo que sería el cálculo de prestaciones sociales. Bien, hasta ahora han logrado escucharme bien. ¿Me pueden confirmar por favor por el chat para poder dar inicio a la explicación del primer punto? Voy a dirigirme un momento al chat para validar sus comentarios. ¿Me pueden confirmar por favor si me están escuchando? Me encuentro en estos momentos en el chat validando sus comentarios para dar inicio a la explicación del primer punto. Betty nos dice sí. Bien. El resto de los participantes es importante que también confirmen para poder avanzar, ya que de esto depende el que yo pueda avanzar con la explicación de los contenidos. Bien, Betty nos confirmó que sí, por lo que voy a dar inicio a la explicación del primer punto, que consiste en ir a la ruta parámetros generales por la acción de modificar y el sistema nos va a mostrar la siguiente pantalla. Vamos a mostrar esta la pantalla. Nosotros nos vamos a ubicar dentro de los parámetros generales en la sección que dice recibos e informes. Abajo podemos notar de esta sección que tenemos una descripción que dice imprimir datos de prestaciones. Y al desplegar el filtro, él nos va a mostrar las siguientes opciones. Solo recibo de pago, solo relación de pago y ambas. Como bien sabemos, la Ley Orgánica del Trabajo establece en uno de sus artículos que los trabajadores deben ser notificados de los abonos de prestaciones sociales que se les realizan. Es por ello que nos encontramos con estas opciones. Esto quiere decir que nosotros podemos mostrar en el recibo de pago la información del trimestre de prestaciones que se le está calculando al trabajador en el momento que se le va a abonar a la contabilidad de la empresa o al fideicomiso. Entonces, ¿cómo lo podemos enterar a él de ese cálculo? Presionando si vamos a mostrarlo en el recibo de pago. Si tildamos solo en relación de pago, el cálculo del trimestre de prestaciones o de prestaciones de días adicionales se va a mostrar solamente en la nómina. ¿En cuál nómina? En la nómina, en la última nómina ordinaria de ese mes. Si su nómina es quincenal, será en la segunda quincena de ese mes.
si es semanal, en la última semana que corresponde a ese mes. Bien, si tildamos ambas, él nos va a mostrar la información en ambos reportes. Esto va a ser nada más de manera informativa. Bien, si ustedes eligen que esta información se muestre en los recibos de pago, tenemos que tener en cuenta que la configuración que debe tener los parámetros de compañía para imprimir la información de recibo de pago es en un formato tamaño carta, para que podamos visualizar la información. Una vez nosotros hayamos seleccionado la opción de acuerdo a nuestra política interna, podemos presionar grabar. Bien, les pregunto, ¿tienen alguna consulta con este punto? ¿Hay alguna duda o comentario que deseen agregar? Voy a ir al chat a leer sus comentarios. Por favor, me confirman. El señor Miguel nos dice no. Bien, el resto de los participantes, ¿alguna duda o consulta que deseen realizar? ¿Algún comentario? La explicación se logró escuchar de manera clara. Avanzamos con el siguiente punto. Por favor, me confirma, Betty. ¿Bien? Ok. Voy a avanzar en este caso con la explicación del siguiente punto. Nos dice que sí, Betty también. Gracias, Betty, por la confirmación. Ahorita estamos dentro de la sección de esta charla. Pocos participantes, por lo que les pido el apoyo a los que se encuentran de que traten de confirmar todos los que estemos presentes. ¿Sí? Vamos con la explicación del siguiente punto. El siguiente punto corresponde al impacto de la alícuota del bono vacacional para efecto del cálculo del salario integral para prestación. Para ver estas opciones nos vamos a dirigir a la ruta de menús, parámetros de compañía, por la acción de modificar. Una vez nosotros ubicados en esta pantalla, nos vamos a ubicar en la sección de la pestaña nómina, luego a la sección de cálculos. La primera opción que tenemos en esta sección es alícuota de bono vacacional se incluye. Y tenemos tres opciones. La primera es mensualmente. Cuando tomamos esta opción, quiere decir que el sistema, al momento de calcular prestaciones sociales, va a incluir la alícuota del bono vacacional en todos los trimestres que se calculen. Si colocamos en fecha de aniversario del trabajador, la alícuota se va a incluir para efecto de cálculo de prestaciones en el mes donde el trabajador está cumpliendo aniversario. Tenemos la tercera opción que nos indica al liquidarse las vacaciones. Quiere decir que la alícuota del bono vacacional va a ser incluida para conformar el salario integral justo en el mes donde al trabajador se le liquide sus vacaciones y se le esté abonando su bono vacacional. Acá tenemos esas descripciones que le acabo de mencionar y en la cual le va a quedar en la presentación para que puedan hacer lectura de ella. Bien, también tenemos en el sistema la opción
de que la alícuota del bono vacacional se incluya en la alícuota de utilidades. ¿Qué quiere decir? Que cuando el sistema vaya a conformar el salario integral y calcule la alícuota de utilidades, él va a tomar todos los conceptos que afectan utilidades y va a tomar el cálculo de la alícuota del bono vacacional y la va a incluir dentro de esa base imponible para conformar la alícuota de utilidades. Bien, ese parámetro lo tenemos disponible en el sistema en una de estas pestañas, que más adelante la podemos mostrar. Acá abajo tenemos en esta sección que dice cálculo alícuota bono vacacional efectos de prestaciones. Y tenemos la opción que nos dice la fracción de días se considera mes completo. ¿Qué quiere decir esto? Se lo voy a poner con un ejemplo para que la definición del concepto sea más fácil de comprender. Vamos a poner un ejemplo. Un trabajador tiene una antigüedad de 1 año y 3 meses. Cuando se le está calculando las prestaciones sociales de ese trimestre, el sistema le va a tomar para la alícuota del bono vacacional 16 días. Es decir, le va a contemplar el adicional del bono que va camino a causarse en la antigüedad del trabajador. Si no lo tildamos, ¿qué va a ocurrir? Que el sistema, para generarle ese adicional del bono, va a esperar que en efecto el trabajador cumpla los 2 años de antigüedad. Es decir, tenía 1 año y 3 meses y como eso no está tildado, va a quedar calculándose la alícuota con 15 días. Y cuando en efecto cumpla los 2 años, es que empieza a calculársele con 16 días. Es decir, el adicional del bono se contempla en el momento que el trabajador cumple en efecto los años de antigüedad. Si no está tildado, si está tildado, él va a contemplar el adicional del bono en el momento que va en curso a ganarse esa cantidad. Bien, ¿alguna duda con esta explicación? ¿Alguna aclaratoria que podamos realizar? Es totalmente válido que hagan sus aclaraciones por esta vía, porque entendemos que la parte de prestaciones sociales es amplio y a veces decirlo de manera teórica sin un ejemplo no deja todo muy claro. Entonces, por ello es importante que me confirme. ¿Alguna duda? El señor Miguel, Betty, por favor me indican si la explicación está clara, si requerimos algún ejemplo adicional o alguna aclaratoria, algo que quieran compartir. ¿Lograron escuchar la explicación? Avanzo con el siguiente punto. Me confirma. Elimine, Miguel. Ok. Me dicen ok. Voy a entonces avanzar con la explicación del siguiente paso. Una vez nosotros seleccionemos las opciones que se adaptan a las políticas de nuestra empresa, podemos presionar el botón grabar. Vamos a este punto, el cual es bien importante que estemos muy pendientes en la explicación de este punto y que si es necesario y pueden tomar algunas anotaciones, lo pueden realizar. Para hacer la activación de los depósitos trimestrales, nos vamos a dirigir al menú, al módulo de parámetros de compañía
por la opción modificar y nos vamos a ubicar en la tercera pestaña que dice auxiliar laboral. Bien, acá en esta sección, en esta primera sección, donde dice cálculo trimestral de prestaciones, nosotros vamos a presionar este tilde que dice activar depósito trimestral para que se habilite el campo del mes y año a partir de cuando vamos a empezar nosotros a calcular prestaciones sociales en el sistema. Bien, nosotros acá vamos a colocar el mes desde donde inicia nuestro trimestre. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros acá estamos colocando enero, el sistema va a contar el trimestre partiendo desde ese mes que le colocamos y va a decir entonces enero, febrero, marzo, se va a hacer su primer trimestre. Después abril, mayo, junio y así sucesivamente. ¿Ve? Es decir, si nosotros aquí colocamos febrero, él va a contar el trimestre a partir de ese mes que le colocamos, sería febrero, marzo, abril, el primer trimestre. Mayo, junio, julio, el segundo trimestre. Y así sucesivamente. Entonces, dependiendo de la forma en cómo ustedes lleven registrados los trimestres de prestaciones sociales, en qué trimestre, usted lo va a colocar acá. Una vez defina a partir de cuándo, tenemos este segundo parámetro que dice calcular prestaciones para trabajadores con fecha de ingreso mayor a mayo 2012. Tenemos dos opciones. Según activación de depósito trimestral, ¿qué quiere decir esta opción? Que si le indicamos al sistema que a partir de enero empieza nuestro trimestre, él a todos, si le digo según activación de depósito trimestral, a todos nuestros trabajadores le va a calcular las prestaciones sociales en el trimestre según esta activación que colocamos acá. Es decir, a todos le va a hacer el cálculo en el mismo trimestre. Esto es muy recurrente que se utilice cuando llevan las prestaciones sociales en el fideicomiso, en un banco, o cuando por políticas internas desean manejarlo de esa forma. Tenemos una segunda opción que nos dice según fecha de ingreso. ¿Qué quiere decir esto? Que para los trabajadores que su antigüedad sea mayor a mayo 2012, él le va a calcular el depósito trimestral de prestaciones sociales según su fecha de ingreso. Es decir, si la persona ingresó en febrero del 2020, él va a contar marzo su primer mes, abril su segundo mes, mayo su tercer mes. En ese momento es que le abona su trimestre de prestaciones sociales. ¿Por qué decimos que a los que están mayor a mayo del 2012? Porque los que vienen desde antes de mayo del 2012, le colocamos según fecha de ingreso, para todos ellos el trimestre va a ser el mismo. Bien, voy a hacer un detenimiento acá, porque esta es una de las explicaciones que para nosotros es bastante importante que le quede claro al cliente y a los participantes o usuarios del sistema, ya que esto define cómo se van a abonar los depósitos trimestrales de nuestras prestaciones, y sabemos que eso es algo que nosotros debemos de cuidar muy bien. También tenemos que tener en cuenta que si nosotros vamos a activar estos depósitos trimestrales de prestaciones después de tener nóminas históricas en el sistema de nómina, él nos va a tomar solo la última nómina que está en el histórico.
Es por ello que lo recomendable sería que antes de que se empezara a calcular nóminas en el sistema, se activen se define esta opción. Y si se hace a posterior, tenemos que tener en cuenta que la fecha que aquí vamos a colocar para activar los depósitos trimestrales de prestaciones no puede ser inferior a la última nómina que se encuentra en el histórico. Bien, ¿alguna duda referente a esto? Ese tips, ténganlo presente. Esta fecha de activación no puede ser inferior si tienen nóminas en el histórico. No puede ser inferior a la última nómina en el histórico. ¿De acuerdo? El señor Miguel nos dice ok. Betty nos dice ok. Bien. ¿Continúo o desean agregar algún comentario? Chévere. Entonces, continúo con la explicación del siguiente punto. De esta misma opción. ¿Okay? Aquí nos vamos a ubicar ahora en la sección del salario para pago de trimestre de prestaciones. Bien. Acá nos dice en esta descripción trabajador de salario variable. Cuando desplegamos el filtro, él nos muestra las diferentes formas de cómo se puede armar la base de cálculo para el salario de prestaciones para aquellos trabajadores que devengan salario variable y que deben de estar identificados en la ficha del trabajador como trabajador de salario variable. De esa manera el sistema va a asociar a ese trabajador con este parámetro. Y entonces tenemos la opción para tomar el último salario devengado, el promedio del trimestre, el promedio del semestre, promedio de los 3 meses inmediatamente anteriores, promedio de 6 meses inmediatamente anteriores, último sueldo más el promedio variable del trimestre y último sueldo más el promedio variable del semestre. Bien sabemos que la ley establece que para los trabajadores que devengan salario variable por comisiones, se calcula con el promedio de los 6 meses. Bien, sin embargo, por políticas internas, ustedes pueden elegir con cuál de estas opciones se le calculará. Bien, acá lo vamos a definir, el salario de cálculo para prestaciones de los trabajadores que devengan salario variable. Ahora bien, tenemos esta otra sección que nos dice tomar registro de adelantos de vacaciones y vacaciones. ¿Qué quiere decir ello? Que cuando cancelemos la vacación de un trabajador y efectivamente la hayamos pagado, él nos tome esos días que le pagamos, ya sea por adelanto de vacación y de vacación, para la conformación del salario para calcular las prestaciones sociales. Ahora bien, tenemos una segunda opción que nos dice vacaciones sin descontar los adelantos. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros llevamos los adelantos de vacaciones en el sistema solo para registrar los días que el trabajo se están disfrutando, pero sin cancelárselo, entonces debemos de tomar la segunda opción, que solo tome las vacaciones. ¿Por qué? Porque los adelantos yo no se los contemplo como un pago y el trabajador sigue activo por nómina cobrando su sueldo. Bien, vamos con la explicación de la siguiente sección, que nos dice cálculo del primer mes y último mes del depósito trimestral de prestaciones. El primero
nos indica cómo vamos a abonar nuestro primer trimestre de prestaciones sociales de acuerdo a las dos opciones que tenemos. La primera opción nos dice 5 días por mes completo, es decir, voy a calcular mi primer trimestre de prestaciones y el trabajador tiene una antigüedad de 2 meses y 15 días para el momento del abono del trimestre. El sistema le va a tomar 10 días si elegimos la primera opción, porque le estamos diciendo que tome 5 días por mes completo. Ahora bien, si nosotros tomamos la segunda opción, que dice 5 días por mes completo o fracción, al momento que el trabajador se le va a calcular su trimestre de prestaciones, nos dice, tiene una antigüedad de 2 meses y 15 días. Él nos va a abonar 15 días de prestaciones porque le estamos indicando al sistema que la fracción también lo considere para los 5 días. Esto solamente va a aplicar cuando la opción seleccionada en la activación de los depósitos trimestrales sea esta opción, según activación de depósito trimestral. ¿Por qué? Bueno, porque le estamos indicando al sistema que a todos se le va a abonar en un mismo trimestre independientemente de su fecha de ingreso y de su antigüedad. Porque si elegimos la opción de según fecha de ingreso, esto, ¿por qué quedaría sin efecto? Bueno, porque el sistema, para abonarle su trimestre, en efecto, va a contar cuando el trabajador cumple sus 3 meses de antigüedad para empezar a hacer el abono trimestral de prestación. Ahora bien, en esta segunda opción se refiere a cuando el trabajador tiene una antigüedad mayor a 3 meses de trabajo y se le realiza una liquidación. ¿Qué ocurre con esto? Tenemos dos opciones. La primera es que vamos a suponer el trabajador tiene 4 meses de antigüedad. Se le abonó su primer trimestre de prestaciones y se fue cuando tenía 4 meses. Ya él tocó un mes que corresponde al siguiente trimestre. Entonces, si elegimos la primera opción, el sistema le va a otorgar a ese trabajador los 15 días de prestaciones, aun y cuando tiene solamente un mes laborado del siguiente trimestre. Ahora, si elegimos la segunda opción, que dice 5 días por mes completo o fracción, quiere decir que si el trabajador tenía 4 meses y tenía solamente un mes de un trimestre por fuera, se le va a abonar 5 días de prestación. Ahora, si tiene 4 meses y 15 días, la diferencia de garantía de prestación va a ser de 10 días. Un mes completo del siguiente trimestre más 15 días. Y esa fracción de días la va a considerar para otorgarle también los 5 días de prestaciones sociales. ¿Qué ocurre? Bueno, eso va a depender de la política de la empresa también. Sin embargo, la ley establece que el trabajador se hace acreedor al derecho de su trimestre de prestaciones una vez empieza a correr el mismo. Solo para aquellos trabajadores que tienen una antigüedad menor a 3 meses, si es 5 días por cada mes laborado o fracción del mes. Es decir, por la fracción de días de un mes también le reconocen los 5 días. Para los trabajadores que tienen una antigüedad menor a 3 meses. Perdón. ¿Lograron escuchar la explicación hasta este punto? ¿Cómo vamos? Pueden por favor hacerme llegar sus comentarios por el chat si tienen alguna consulta sobre la explicación, alguna aclaratoria, que quizás con un ejemplo podamos graficar un poco más la explicación.
Señor Miguel nos dice que sí se logró escuchar. Me gustaría el resto de los participantes también me confirmaran si se logró escuchar la explicación, si desean realizar una aclaratoria adicional o agregar algún comentario. Sí, nos dice Betty. Chévere. En este sentido, vamos a avanzar con la explicación de la siguiente sección. La siguiente sección nos vamos a ubicar acá en los días adicionales para prestaciones y tenemos en la primera opción momento del pago. Tenemos dos opciones: al cumplir año de servicio y fraccionados durante el año. ¿Qué quiere decir esto? Si elegimos la primera opción, el sistema le va a calcular y le va a abonar los días adicionales al trabajador cuando efectivamente esté cumpliendo el año de servicio. Sabemos que de acuerdo a lo que establece la ley, es a partir del segundo año cuando el trabajador se hace acreedor a sus primeros 2 días adicionales y luego van a ser acumulativos de 2 en 2 hasta un tope de llegar a 30. Luego tenemos fraccionados durante el año, que serían y calculándole al trabajador de acuerdo a los días adicionales que le corresponde según su antigüedad de manera mensual, cuánto es esa cuota aparte que le va apartando por sus días adicionales. Tenemos el siguiente punto que nos dice cancelar en nómina. ¿Cómo vamos a cancelar esos días adicionales? Tenemos en nómina de cumpleaños, que sería cuando efectivamente el trabajador está de aniversario, o en la nómina anterior a la oportunidad del cumplimiento del aniversario. Manejo de días adicionales. Vamos por acá. Tenemos las dos opciones. La primera, que es capitalizar días adicionales. ¿Qué quiere decir esto? Que los días adicionales de prestaciones se van a sumar a la acumulado de prestaciones de las garantías. Es decir, vamos a tener todas nuestras prestaciones en un solo acumulado, tanto días básicos como días adicionales. Si decimos la opción 2, cancelar días adicionales, estamos indicando al sistema que a nuestros trabajadores en el momento del cumplimiento de su aniversario, cuando se le calculen los días adicionales, nosotros le vamos a pagar sus días adicionales, es decir, se lo vamos a acreditar a su cuenta donde recibe ese abono hecho dinero. ¿Ok? Acá es importante pues tener presente que tenemos la opción de cancelar los días adicionales porque anteriormente en la ley que fue derogada se hacía mención sobre que los días adicionales podían ser cancelados o capitalizados, cualquiera de las dos opciones. Ahora bien, en nuestra actual legislación que está en vigente, no se hace mención sobre cancelar los días adicionales. Sin embargo, como hay empresas que ya habían adoptado esta política, la siguen manteniendo de manera de que no se vea desmejorado el trabajador en este beneficio que ellos recibían bajo esta modalidad. Bien, ahora vamos a avanzar con el siguiente campo que nos dice cálculo hasta. Es decir, cuál es la nómina que nos va a tomar para formar, cuál es la última nómina que nos va a tomar para formar el salario para el cálculo de los días adicionales de prestación. Si la nómina actual o la nómina anterior. Bien, de acuerdo a la modalidad de cómo ustedes lo vienen trabajando, ustedes eligen la opción correspondiente. Luego tenemos
la siguiente opción, que es el salario para el pago, es decir, el rango que tomo para formar la base de cálculo del salario. Tenemos dos opciones, promedio del año y el de vengado del mes. Sabemos que para los días adicionales, de acuerdo a lo que establece el reglamento, es sobre el promedio del año. Sin embargo, por temas de que este reglamento no ha sido actualizado y otras interpretaciones de ley, también está abierto a hacerlo bajo la modalidad de vengado del mes, que actualmente puede ser una de las opciones que utilicen en su empresa. Bien, voy a hacer un pequeño detenimiento para saber si lograron escuchar claramente la explicación, si existe alguna duda sobre esa sección, como son casi todas estas secciones lo que se han explicado, me gustaría ir paso por paso, de manera de que quede cada punto abordado de manera completa, no avanzar tanto sin tener la confirmación de ustedes. El señor Miguel nos dice, ok. Bien, el resto de los participantes, si me pueden confirmar, Betty, se escucha la explicación, si logramos tomar nota de los aspectos resaltantes, ¿hay algún comentario que queramos realizar? El señor Miguel nos dice que sí. Bien, voy a avanzar con la siguiente sección. En la siguiente sección nos vamos a ubicar acá en esta descripción que dice cálculo de anticipo de prestaciones. Tenemos dos opciones. La primera, que es total capital menos anticipo. Voy a hacer un ejemplo para que sea siempre más fácil de visualizar la información. Tenemos nuestro total acumulado de prestaciones. A eso le restamos el anticipo y nos quedarían lo que serían nuestras prestaciones netas. Sobre esas prestaciones sería la base con que se calcule el 75% que vamos a indicar que el trabajador tiene disponible. Sin embargo, tenemos otra opción de mostrar ese saldo disponible que nos puede dar o nos va a dar un resultado totalmente distinto, que es el 75% del capital menos los anticipos. ¿Cómo sería la operación matemática que se aplicaría acá? Bueno, tomaríamos el acumulado total de las prestaciones del trabajador. A ese acumulado total, que serían las prestaciones brutas, le vamos a sacar el 75% o calcular el 75%. Ese resultado que obtengamos le vamos a restar los anticipos, el total de anticipo de prestaciones otorgado a ese trabajador. Y el resultado sería el saldo disponible que le podemos otorgar al trabajador por anticipo de prestaciones sociales. Una vez nosotros hayamos definido cada una de las configuraciones correspondientes de acuerdo a las políticas de nuestra compañía, podemos presionar el botón grabar. Hasta acá llegaría la explicación de esta diapositiva. ¿Alguna duda referente a algún punto o comentario que deseen realizar? Por favor, me escriben. El señor Miguel nos dice ok, en confirmación de que se logró escuchar la explicación. ¿Algún comentario que quieran compartir al respecto? Avanzamos con la explicación del siguiente punto. Me confirman por el chat mientras me posiciono en la siguiente lámina. La siguiente lámina nos dice manejo de información histórica de prestaciones.
¿Ok? ¿Sí? Y me dice, ok, señor Miguel, vamos entonces con la explicación de este punto. El manejo de información histórica de prestación. ¿Ok? Acá nosotros nos vamos a dirigir a menús, al módulo de parámetros de compañía, por la acción de modificar, y el sistema nos va a mostrar la siguiente pantalla. Nos vamos a ubicar en esta pestaña de cálculo de prestaciones y en la primera sección que aquí nos muestra, tenemos dos opciones habilitadas. La primera, que nos dice tomar la información de prestaciones guardada en nómina histórica. Aquí estamos haciendo referencia con estas opciones. ¿Para qué la vamos a utilizar? Lo vamos a utilizar para cargar la información histórica de las prestaciones sociales de los trabajadores. Es decir, si nosotros vamos a empezar a calcular nóminas en el sistema desde el año 2020, enero 2020, y ya activamos nuestro depósito trimestral de prestaciones, el sistema nos va a calcular las prestaciones desde el año 2020. Pero ¿qué ocurre? Tenemos trabajadores con antigüedad del año 2012, 2015, y tenemos que de alguna forma traernos esa información al sistema, o sea, cargar las prestaciones de los trabajadores de ese histórico que no tenemos en el sistema. Para hacerlo, vamos a aplicar las siguientes opciones. La primera puede ser cualquiera de estas dos dependiendo de la modalidad. La primera, que consiste en guardar la información de nóminas históricas. Si la activamos, en la ficha del trabajador vamos a tener una pestaña de prestaciones donde vamos a poder cargar hasta una fecha tope lo que traía el trabajador acumulado en prestaciones sociales, tanto en días básicos como en días adicionales, como los anticipos y los intereses de prestación. Ahora bien, si presionamos la cuarta opción que nos dice la información de prestaciones se calcula a partir del sueldo vigente según el histórico de sueldo. Eso quiere decir que nosotros vamos a cargar en la ficha del trabajador el histórico de sueldo del mismo. Vamos a poner un ejemplo. Desde el año 2015 al 31 de diciembre de 2019 le vamos a cargar su historial de sueldo y el sistema se va a encargar de manera interna de hacer los cálculos de prestaciones sociales de los trabajadores de acuerdo al sueldo cargado. El histórico de este sueldo nosotros lo podemos cargar por medio de la importación de un archivo, es decir, no necesariamente tenemos que cargarlo de manera manual. Pudiéramos en un formato que nosotros tenemos y se lo facilitamos y están disponibles para ustedes, lo cargan de manera masiva. Lo importante de este punto es que las fechas estén debidamente cargadas de manera correcta, es decir, que no hayan vacíos en las fechas para cargar ese histórico de sueldo. Vamos a poner un ejemplo. Este año, el mes de febrero tuvo 29 días. Y cuando cargué el histórico de sueldo, le coloqué hasta el 28 de febrero, porque me equivoqué, por ejemplo. Y el otro sueldo se lo cargo a partir del 1 de marzo. Ahí yo estoy dejando un vacío. Esos vacíos son inconsistencias que el sistema encuentra en los registros y la información que se esté realizando va a estar errada. O sea, por eso es muy importante lo de la fecha. Cuando nosotros activamos esta opción, se nos habilita este campo en donde nosotros le vamos a indicar al sistema cuál va a ser la fecha tope para el histórico de sueldo, es decir, hasta cuándo vamos a cargar el historial de sueldo de los trabajadores. Y acá tenemos esta opción, dice, a efectos de cálculo de prestaciones, el bono vacacional debe incluir en el cálculo de la alícuota de utilidades, que fue algo que les anticipé en la explicación de la alícuota del bono vacacional, que nosotros tenemos la opción de que se incluya
esa alícuota de bono vacacional dentro de la alícuota de utilidades. Chévere. Entonces, ahora vamos con la explicación de la siguiente sección, acá abajo, que dice, maneja cálculo de nómina, calcular garantía con salario básico cuando el devengado sea inferior al primero y el trabajador esté de reposo o de vacaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros estamos calculando nuestra nómina ordinaria, la última del mes, donde se deben generar el abono de trimestre de prestaciones o días adicionales, si ese trabajador se encontraba en una de estas dos situaciones de suspensión, ya sea de reposo o de vacación, y su salario, él va a hacer una comparación, si su salario devengado en ese mes es inferior a su sueldo básico actual, él le va a tomar para el cálculo del salario de prestaciones el sueldo que se encuentra en la ficha. Luego tenemos la siguiente descripción que nos dice: cálculo del salario diario para prestaciones en nóminas semanales y catorcenales. Dividir entre, tenemos un divisor de 30 días y un divisor de días del periodo. Bueno, bien sabemos que a veces cuando tenemos estas nóminas que son de periodos irregulares, ya sea una nómina catorcenal, el mes puede, para ello puede estar conformado por 28 días. Y si es una nómina semanal, puede también tener 28 o 29 días. Y por ello, algunos toman la opción de que se divide en la cantidad de días que tiene el periodo. Y tenemos la opción de que el divisor sea igual para todos, que sería por entre 30 días. Bien, hasta acá, una vez nosotros configuremos cada una de estas opciones, podemos presionar el botón grabar. ¿Alguna duda, consulta o sugerencia que queramos compartir por el chat sobre esta pestaña y todas las secciones aquí explicadas? Por favor, me pueden confirmar por el chat. El señor Miguel nos dice que está bien. Genial. Vamos entonces a hacer un breve detenimiento para esperar si el resto de los participantes quieren compartir algo. Adrián, Betty, Jenine, la explicación se logró escuchar. ¿Hay alguna duda, algún comentario que deseemos agregar? Buenas tardes, ¿todo bien? Voy uniéndome, problemas de conexión, nos dice Adrián. Tranquilo, Adrián, comprendemos. De todas formas, la charla está siendo grabada desde el inicio. Y al final, cuando nos dejes tu correo electrónico, que lo puedes ir haciendo en este momento si lo deseas, porque vienes presentando situación con la conexión, se te envía la charla grabada con cada punto, y si existe algún comentario o duda que en ese momento no se pudo plantear, nos las envía por correo electrónico a consultoría@gala.com, o te puedes comunicar también con nuestro equipo de soporte si existe alguna duda a posterior. Bien, entonces vamos a avanzar. Gracias, Adrián, por tus comentarios, por compartirlo con nosotros. Vamos a avanzar con la explicación del siguiente punto, que sería la explicación de cómo vamos a hacer la carga si elegimos la primera opción de cargar el historial de prestación. Bien, para hacerlo nosotros nos vamos a ubicar en el menú principal por el módulo de trabajador y vamos a tomar la acción de modificar. Nosotros nos vamos a ubicar en la pestaña de prestaciones.
Y en la fecha de corte vamos a colocar la fecha fin de cuál vamos a cargar el acumulado de prestaciones sociales que traería el trabajador por histórico. Entonces acá nosotros colocamos los días básicos de prestaciones que traía. Aquí el ejemplo fue de 60 días, el monto acumulado de prestaciones por esos 60 días. Aquí tenemos, si queremos separar los días básicos de prestaciones de los días adicionales, colocamos cuántos son esos días adicionales que trae en histórico acumulado el trabajador. Y el monto correspondiente a esos días adicionales. También podemos cargar lo que el trabajador trae acumulado a la fecha del 31 de diciembre, que tomamos como ejemplo, de intereses de prestaciones sociales. Y acá podemos ver que cargamos lo que el trabajador tenía anticipado por prestaciones sociales. Recuerde que acá tomamos el monto total. Aquí estamos colocando los montos totales acumulados a esa fecha de corte que le estamos indicando al sistema. Bien, acá si tienen alguna duda o sugerencia o comentario, lo dejan por el chat. Como es bastante sencilla esta lámina, la explicación de esta lámina, porque es explicar cómo vamos a cargar la información y en qué pestaña se encuentra. Voy a avanzar con la siguiente y si hay algún comentario, cuando me dirija al chat, lo leo y hago la explicación de ser necesario nuevamente. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dirigirnos a la ruta del menú principal en el módulo de definición de conceptos por la opción consultar. ¿Para qué vamos a ir a la definición de conceptos? Para validar los conceptos que afectan las prestaciones. Acá nosotros vamos a ubicar nuestra tabla de conceptos y vamos a presionar el botón consultar una vez que seleccionemos el código de concepto que deseamos validar si afecta el cálculo de prestaciones. Y para identificarlo nos vamos a ubicar en esta sección donde nos dice este concepto aplica o se emplea en el cálculo de. Entonces tiene tildado que nos afecta nuestro salario normal y nuestra base para la conformación del salario para prestaciones sociales, además de los otros acumulados, ¿no? Pero en este caso, ¿qué vamos a validar? Que este concepto afecte tanto el salario normal como las prestaciones. De igual forma, con todos esos conceptos que ustedes consideren que deben de afectar la base para conformar el salario de cálculo, ustedes deben de hacer esto: ubicar el código del concepto, lo seleccionan y validan que efectivamente estén tildados, que afecten esta base. Porque ahí pueden existir deducciones como descuentos de días que también afecten esa base para conformar el salario para prestación o algunos otros conceptos. La manera de certificar de que eso esté acumulando y afectando la base es haciendo esta verificación, que es sumamente importante para que puedan, al momento de hacer su revisión de la conformación del salario, que esto previamente haya sido revisado. Bien, entonces, ¿alguna duda o consulta? Por favor, escríbanme por el chat. Mientras lo hacen, voy a hacer lectura de lo que nos dejaron escrito por acá de la sección anterior. Adrián nos dice gracias. Miguel nos consulta: ¿los intereses pueden ser opcionales su registro? Sí, es opcional. ¿Por qué es opcional? Bueno, porque los intereses los pueden liquidar
de manera anual, y si en el momento que van a hacer la incorporación del trabajador ya se calcularon los intereses y se pagaron, no es necesario incorporarlo, o si es un trabajador de nuevo ingreso. Esto es solamente para cargar un historial, pero la respuesta es sí. ¿Necesariamente deben de cargar el monto de los intereses? No, no es un campo obligatorio. Va a depender de ustedes, de si necesitan esa información para en el momento que se vaya a hacer el pago de los intereses, tengan la información de lo que el trabajador traía acumulado para ese ejercicio donde se vaya a cancelar. El señor Miguel nos dice perfecto. Genial. Genial. Con la explicación de la validación de los conceptos que afectan prestaciones, ¿hay alguna duda? ¿Queda claro cuál es el fin de hacer esta validación? Por favor, me pueden confirmar por el chat. Adrián nos dice todo bien. Chévere, genial. Gracias, Adrián, por la confirmación. Vamos entonces a avanzar con la explicación de la siguiente sección, que consiste en validar que existan información pertinente a la emisión de los informes. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a consultar que en efecto tengamos nóminas históricas en el sistema antes de generar un informe de prestaciones. Porque por supuesto, si no tenemos información de cálculo de nóminas históricas y no es una licencia de auxiliar del personal que con solo cargar el historial de sueldo hace el cálculo de las prestaciones, pues tenemos que contar con información de nóminas históricas. Bien, aquí nosotros entonces vamos a consultar en el menú principal, en la opción de nómina, consultar histórico, que tengamos periodos efectivamente cerrados. También debemos validar si tomamos la primera opción para cargar el historial de prestaciones, que tengamos la información debidamente cargada en la pestaña correspondiente, donde dijimos que íbamos a cargar las prestaciones sociales. Ahora bien, si tenemos la cuarta opción, tenemos que validar que en efecto tengamos cargado el histórico de sueldo para que el sistema pueda hacer el cálculo de prestaciones sociales históricas del trabajador. Cuando manejamos la licencia de A por P, que es la licencia que nos permite llevar los cálculos de los beneficios de los trabajadores sin necesidad de hacer cálculos de nómina, la opción que vamos a tener disponible es la de histórico de sueldo. Entonces aquí cabe reforzar que debemos de hacer esa carga, fíjense, de manera correcta, sin dejar vacíos. Si aquí dijimos que este sueldo está desde el 1 de mayo al 15 de junio del 2018, aquí iniciamos desde el 16 de junio. ¿Sí? Entre esta fecha hasta esta fecha de inicio no puede haber vacíos ni de un día. Mi recomendación es que se haga también con un calendario, porque dependiendo del año puede ser que ese día tenga 28 o 29 días el mes de febrero, que es donde puede existir mayormente también esa pequeña confusión en el momento de la carga. Y que este historial lo vamos a poder cargar también, vuelvo a reforzar, de que lo vamos a poder hacer por medio de la importación de un archivo. Es decir, lo podemos hacer de manera masiva. Bien, entonces, una vez que nosotros validemos que tengamos la información
que debemos tener previamente en el sistema de manera histórica, podemos entonces tener la certeza de que al momento de emitir o generar los informes de prestaciones desde el sistema, nos va a traer la información del cálculo de la garantía de trimestre de prestaciones sociales o de días adicionales. Bien, ¿algún comentario referente a la explicación de esa lámina? ¿Algo que quieran compartir, que deseen aclarar? Por favor, me pueden escribir por el chat. Voy a leer sus comentarios. ¿Lograron escuchar la explicación? Avanzo entonces con la explicación de la siguiente sección. Estado de cuenta de prestaciones. Esto es un informe que vamos a emitir. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nos vamos a ubicar en el menú, vamos a ir al módulo de prestaciones e intereses por la opción de prestaciones y vamos a presionar la acción de informes. Acá nos va a mostrar el sistema, esta siguiente pantalla, donde vamos a tener todas estas posibilidades de opciones para emitir reportes de prestaciones de los trabajadores. Acá estamos tomando como ejemplo la primera, que se refiere al estado de cuenta de prestaciones. Nosotros acá vamos a indicar si deseamos que la información sea emitida para un trabajador o para todos. Y podemos tildar si deseamos que nos muestre el saldo del 75% disponible o no. Aquí en este caso tomamos, cuando decimos 1, quiere decir que nosotros vamos a seleccionar al trabajador al cual deseamos emitirle el estado de cuenta. Colocamos la fecha fin para el cálculo. La fecha fin debe coincidir con la última nómina que esté en el histórico en el sistema, ¿eh? Porque ya es una información que viene de las nóminas, adicional a la que vienen previamente cargadas en los saldos de prestaciones de manera histórica. Podemos presionar ejecutar una vez hayamos colocado la fecha. Y este es el informe que nos emite el sistema. Como podemos notar, es un informe, digamos que resumido. Él acá nos muestra es el saldo total de lo que tienen prestación, el saldo total de los anticipos y el 75% disponible. Eso es lo que estamos viendo, un estado de cuenta de manera resumida. Sin embargo, tenemos otros informes que dependiendo de la necesidad lo vamos a ir utilizando. Es en la misma ruta. Lo que vamos a cambiar es el tipo de informe que vamos a elegir para la emisión. En este caso vamos a tomar el cuarto, que dice informe de prestaciones desglosado. Cuando tomemos esta opción, vamos a tener una misma oportunidad de, como en el informe anterior, de emitir los reportes por un trabajador o de todos los trabajadores. En este caso también tomamos como ejemplo a un solo trabajador. Colocamos el rango de fecha para traer la información de prestaciones sociales de los trabajadores y presionamos ejecutar. Fíjense, cuando nosotros pedimos este reporte al sistema, que nos los traiga de manera detallada, el sistema nos muestra el año y el mes, el tiempo de servicio, el salario integral con el que se calculó las prestaciones y el desglose de ese salario integral. Es interesante, pues nos muestra el salario diario de ese momento que se calculó el trimestre. Vamos, por ejemplo, el primer trimestre que se calculó en el sistema fue en marzo del 2020. Muestra el salario diario, la alícuota correspondiente a utilidad, la alícuota correspondiente a bono vacacional, el salario integral
con el que se calculan las prestaciones, los días que se le están otorgando, son 15 días, y el resultado del abono que se le está haciendo. Ahora, aquí podemos diferenciar que cargamos el historial de prestaciones, que traía el trabajador acumulado. ¿Se recuerdan que en la ficha cargamos que este trabajador tenía una cantidad de días en específico y un monto acumulado de prestaciones que él traía por su antigüedad? Entonces, fíjense, aquí lo estamos colocando. 630 días por esos 20 tantos días acá, y acá este monto distinto al resto. ¿Por qué? Porque esta es la información que estamos cargando de manera histórica, lo que el trabajador tenía acumulado en prestaciones antes de que se empezaran a realizar los cálculos de los trimestres en el sistema. Importante, si ustedes en esta columna de alícuota de bono vacacional ven que no tiene ningún monto, quiere decir que el modo de aplicación de esa alícuota no es de manera mensual, es decir, no aplica cada vez que se calculen prestaciones, sino que aplica o cuando el trabajador cumple aniversario o cuando al trabajador se le cancelan las vacaciones y se le está cancelando el bono vacacional. Y aquí tenemos el total de días de prestaciones que tiene el trabajador acumulado y su monto total de prestaciones sociales. ¿Alguna duda hasta ahora con la información que se muestra en los reportes? ¿Algún comentario que deseen compartir? Por favor, me confirman por el chat. El señor Miguel nos dice ok. El resto de los participantes logró escuchar la explicación. ¿Algo que comentar? Adrián nos dice todo bien. Chévere. Entonces vamos a avanzar con la explicación de lo que serían los anticipos de prestaciones. Como bien sabemos, bueno, nuestra legislación en uno de sus artículos, que es el 144, establece que nosotros podemos hacer la solicitud del anticipo de nuestras prestaciones hasta un 75% por los motivos que ahí expresa: construcción, adquisición de vivienda, gastos médicos o gastos escolares, que lo podemos hacer una vez al año. Bien, de todas formas no lo leí expresamente como está aquí descrito. Esto es para que ustedes lo tengan en su insumo, y ese fue un pequeño resumen de lo que trata el artículo para tenerlo en cuenta. Para nosotros cargar los anticipos de prestaciones sociales en el sistema, tenemos que ubicarnos en el menú, dirigiendo al módulo de prestaciones e intereses por la opción de anticipos, y vamos a presionar la acción de insertar. El sistema nos va a mostrar la siguiente pantalla, donde nos va a decir, vamos a colocar aquí la fecha de cálculo de las prestaciones. Quería ser la última nómina cerrada en el sistema para efecto de lo que llevamos cálculos de nómina, para efecto de lo que llamamos el manejo del auxiliar personal. Sabemos que solo hacemos registros que no tengan que ver con nóminas. Entonces acá colocamos la fecha, acá colocamos la opción por la cual vamos a otorgar este anticipo, si es un anticipo de capital, un reintegro de préstamo o un préstamo sobre el capital. Tomamos la primera opción, anticipo del capital, y el sistema nos va a mostrar cuánto el trabajador tiene acumulado de prestaciones sociales para la fecha en la cual le pedimos el cálculo. Y acá nosotros le vamos a indicar si la operación, tenemos a un participante con el audífono activo, ¿okay? Por favor, recuerden mantenerlos en silencio para no hacer una interferencia en el contenido de la charla. Bien,
Les comentaba que él hace el cálculo a la fecha que la solicitemos, nos muestra el total de prestaciones hasta ese momento y acá nosotros le indicamos de qué forma vamos a calcular o a otorgar ese 75%, si por un porcentaje o un monto. Es decir, si le digo porcentaje, entonces aquí yo puedo colocar 75 y él automáticamente me va a calcular el 75% del disponible. O le puedo colocar un 50% y él me va a traer acá el monto que representa el 50% de este disponible. O podemos colocar la opción de monto y aquí transcribimos cuál es el monto que le vamos a anticipar al trabajador y él nos va a indicar qué porcentaje representa ese monto que le estamos otorgando al trabajador del disponible. Acá abajo nosotros vamos a indicar el motivo por el cual se le está otorgando el anticipo de prestaciones sociales al trabajador, que puede ser por los tres que están expresamente explicados en la ley, por remodelación o mejora de vivienda, gastos médicos o gastos escolares. Una vez elijamos el motivo, podemos presionar grabar y el sistema nos va a emitir el informe donde nos va a indicar a quién se le está otorgando el anticipo con sus datos, por qué motivo y cuál monto. Esto es como una especie de recibo que podemos utilizar para también anexarlo en el expediente del trabajador como soporte de que hizo solicitud del mismo. Bien, ¿alguna duda cómo cargar un anticipo de prestaciones sociales en el sistema? ¿Algún comentario? Está claro, nos dice el señor Miguel. Gracias, señor Miguel, por la confirmación. Vamos a entonces explicar el siguiente paso, que serían los informes adicionales sobre prestaciones que tenemos también en el sistema. Es decir, tenemos diferentes formas de generar reporte en distintas rutas, pero que nos muestren las prestaciones. Todo va a depender de la necesidad que tengamos para visualizar la información. Cabe aclarar y reforzar también de que todos nuestros reportes ustedes los pueden exportar también en formato Excel. ¿Sí? Aquí tenemos los informes adicionales sobre prestaciones. Uno de ellos lo tenemos en la ruta menú, prestaciones, prestaciones informe, pasivo teórico. Acá nosotros vamos a colocar una fecha de corte para que el sistema haga el cálculo de ese pasivo, tanto de prestaciones como todos los beneficios que se le adeuden al trabajador por conceptos de nóminas. Colocamos la fecha de corte, colocamos el tipo de retiro, porque él va a ser como una especie de, digamos, como una especie de liquidación. Eso es el pasivo laboral, solo que es una proyección para tener una estimación de los gastos que debemos registrar contablemente o tener un panorama del escenario. Entonces, al presionar, ¿cuál es el motivo? Porque si presionamos despido nos pone el doble de las prestaciones. Colocamos renuncia, presionamos ejecutar y esta es la información que nos muestra el pasivo máximo teórico. Como les comentaba, es la información de todas las deudas de beneficio pendientes con nuestros trabajadores. Él nos hace esta estimación de estos beneficios para nosotros tener un escenario y una idea que es bastante valioso para términos de insumo en lo que tiene que ver los cálculos de nómina que se derivan de acá, ¿no? Ahora bien, aquí tenemos la sección de vacaciones, utilidades, los anticipos, las prestaciones. Fíjense que nos trae la provisión o el cálculo de retroactividad y nos trae una columna de indemnización por despido. Si nosotros cambiamos acá el motivo de tipo de retiro, acá nos trae la información correspondiente a
a ese escenario por retiro, que sería la indemnización por el doble de las prestaciones. ¿Okay? Uno de los informes que también tenemos disponibles, que son informes adicionales o complementarios, está el informe adicionales sobre prestaciones. Este lo podemos obtener a través de la ruta menú principal, nómina, informes varios, prestaciones de antigüedad. Nos vamos a ubicar en nómina, en el módulo de informes varios, vamos a seleccionar prestaciones de antigüedad. Una vez lo seleccionemos, nosotros vamos a indicar la nómina o el número de la nómina que vamos a consultar. Vamos a presionar ejecutar y el sistema nos va a mostrar las prestaciones sociales abonadas en esa nómina de segunda quincena o última de mes, en el cual corresponde el trimestre de prestaciones, indicándole cuáles fueron los días que se le abonaron y el monto correspondiente, y una columna de amortización. Esto es cuando nosotros otorgamos préstamos a cuenta de prestaciones sociales. Entonces aquí tendríamos la amortización que tenemos sobre ese préstamo contra prestaciones sociales. Aquí no tenemos el ejemplo con un saldo, pero la descripción se las estoy haciendo para que puedan tener idea cuál es la información que va acá. Aquí sí es para mostrar lo que se le está abonando en ese trimestre que estamos consultando de los trabajadores por prestaciones sociales. Tenemos tanto los días básicos como los días adicionales. Obviamente aquí no tenemos información porque en este trimestre donde se le abonó prestaciones sociales, estos trabajadores no tienen un vencimiento de días adicionales. Por eso lo vemos en un valor de 0. ¿Ok? Hasta ahora, preguntas referente a la información que nos muestra cada informe, que son muy provechosos. Por eso es que tenemos distintas alternativas para generar informes de prestación, porque cada uno cubre una necesidad distinta en la forma en cómo visualizamos la información o cómo en ese momento la necesitamos. Y podemos hacer combinaciones de las mismas. Ya una vez llevada un formato en Excel, podemos también ayudarnos con eso. El señor Miguel nos indica todo ok. Todo en orden, nos dice Adrián. Perfecto. El resto de los participantes, muchas gracias a los que me están confirmando. Vamos a hacer, por temas de tiempo, como la explicación de todo lo que tiene que ver con prestaciones, parte de todo lo que hay que explicar con mucho detalle. Es un tema bastante, que sabemos que es bastante extenso. Entonces, por esa razón, la demostración que les voy a hacer en el sistema va a ser una demostración puntual del funcionamiento que tenemos que tener identificado de manera rápida para poder emitir los informes de prestación. Por favor, vayan dejando sus correos por el chat, aquellos que no lo han dejado, para poder enviarle la información del material didáctico una vez culminemos toda la charla. Y si quieren compartir algún testimonial o algún comentario, también lo pueden ir haciendo para hacer lectura del mismo. Recuerden seguirnos en las redes sociales, en Instagram como @galaxsoftware, y mantenerse al tanto de la información que ahí publicamos, de los temas que vamos a seguir dictando de manera semanal y de las próximas actualizaciones que están por venirse. Súper atentos con eso.
y con todas las cosas nuevas que traemos, que son bastante beneficiosas para ustedes. Para ello deben de recordar mantener su póliza renovada. Voy a hacer la explicación entonces en el sistema de las opciones que les comentaba, que son las que debemos tener reforzadas. Todas son importantes tenerlas en cuenta. Sin embargo, por razones de tiempo, de lo que se ha tomado la charla, voy a hacer la demostración de lo que sería la práctica. ¿Okay? Voy a ir al sistema de nómina. Me confirma si están viendo el sistema de nómina, por favor, la aplicación para hacerles la demostración. Sí, nos dice el señor Miguel. Adrián nos dice que sí. Genial. Fíjense, yo me voy a dirigir a la ruta menús, parámetros, parámetros de compañía, modificar, y voy a ubicarme. Acá tenemos que la alícuota del bono vacacional se incluye de manera mensual, es decir, cada vez que haga cálculo de garantía de prestaciones o días adicionales me va a incluir la alícuota. Acá tenemos tildado la opción donde él nos va a considerar el adicional del bono vacacional para efecto del cálculo de la alícuota del bono una vez yo vaya camino a ese segundo año de servicio, por ejemplo. Si estuviese destildado, sabemos que el adicional me lo va a asignar en el momento que realmente el trabajador esté cumpliendo años de servicio. ¿Okay? Entonces, vamos a la pestaña de auxiliar laboral para ubicar de qué forma se activaron estos depósitos trimestrales. ¿Okay? Aquí lo activamos según fecha de ingreso, es decir, le va a abonar el trimestre a los trabajadores de acuerdo a su fecha de ingreso. A partir de mayo 2012 lo tenemos, es decir, a todos los trabajadores le va a quedar el mismo trimestre de prestaciones si su antigüedad es antes de mayo del 2012. A los que entraron posterior a mayo 2012 se lo va a hacer de acuerdo a su fecha de ingreso. Ahora bien, vamos a ir acá a estas dos opciones, que son las que quiero hacerle la demostración. Tenemos la primera opción aquí tildada, tomar información de prestaciones guardadas en nóminas históricas. Quiere decir que el histórico de la prestación de este trabajador se la vamos a cargar en la ficha. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos al menú principal, trabajador modificar. Vamos a ubicar a este trabajador y fíjense, este trabajador ingresó el 3 de agosto del año 2020. Bien. Vamos a suponer que este trabajador en el año 2020 tiene todas sus nóminas ordinarias calculadas a partir del 3 de agosto. Pero no tenemos la información aquí, perdón, es del 2019. Ok, en la fecha de ingreso es a partir del 3 de agosto del 2019. Yo le voy a cargar cuánto ese trabajador acumuló de prestaciones sociales por el año 2019. Entonces yo digo, bueno, por el año de 2019 tiene 15 días de prestaciones, que eso equivale, por poner un ejemplo, a 1.500.000. ¿Ok? Y a partir de enero 2020 para acá, no le voy a cargar acá información histórica de prestaciones porque eso se lo va a calcular en el sistema a medida que yo vaya calculando nóminas ordinarias. Bien, entonces si yo le calculo, si yo le cargo esta información acá, en el momento que genere un informe, vamos a ir entonces ahora a menú, prestaciones e intereses, prestaciones informe, informe de prestaciones, vamos a elegir a un trabajador. ¿Okay?
y le vamos a colocar, ok, ya vamos, voy a consultar nuevamente, disculpen de verdad, voy a consultar acá qué fecha le puse de prestaciones. Entonces la fecha fin de este histórico de prestaciones sería el 31 de diciembre del 2019. Le estoy diciendo al sistema que el histórico de prestaciones que yo le estoy cargando aquí es hasta el 31 de diciembre del 2019. ¿Por qué 15 días? Bueno, porque de agosto a diciembre se genera solamente un trimestre de prestaciones sociales. Entonces, por eso solamente 15 días y aquí le pusimos cuánto equivale eso. ¿Okay? Y presionamos grabar. Y aquí le colocamos que vamos a consultar este reporte hasta el 31 de diciembre del 2019. ¿Ven? Y entonces, ¿qué hace el sistema? Él me trae lo que yo le cargué por ese saldo que traía el trabajador acumulado por prestaciones sociales a diciembre del 2019. Aquí nos dice los 15 días y el monto que ya le cargué. Bien, entonces así funciona la primera opción de prestaciones sociales. La cuarta opción, ¿verdad? Vamos a eliminar esta información que cargamos para utilizar este mismo trabajador como ejemplo. Colocamos 0, aquí colocamos 0, presionamos grabar. Con este mismo trabajador vamos a hacer el ejemplo de lo que sería tomar la cuarta opción. Nos vamos a los parámetros, parámetros de compañía modificar, presionamos aceptar, nos vamos a la pestaña de cálculo de prestación y en este caso vamos a tomar que el histórico de prestaciones sociales del trabajador se va a obtener a través del cálculo del historial de sueldo que le carguemos en la ficha. Entonces tomamos esta opción y le decimos hasta cuándo vamos a cargar ese historial de sueldo. Vamos a colocarle igual. Vamos a cargar que hasta el, vamos a colocarle aquí al 31 de julio del 2019, por ejemplo, del 2020, perdón. Al 31 de julio del 2020 el sistema me va a recalcular la prestación. Presiono grabar, me voy a la ficha del trabajador por la opción de modificar y acá en la pestaña donde dice histórico de sueldo, yo le voy a cargar a este trabajador desde su fecha de ingreso hasta el 31 de julio del 2020 su historial de sueldo. ¿Okay? Entonces aquí le colocamos. Por ejemplo, desde el 3 de agosto del 2019 al 31 de diciembre del 2019 tuvo un histórico de sueldo. Vamos a colocar aquí si el trabajador de sueldo mensual, aquí vamos a colocar, si es quincenal o mensual, aquí vamos a colocar su información del sueldo mensual. Aquí colocamos 200.000, por ejemplo. Aquí repetimos esa información. Y aquí entonces sería a partir del 1 de enero del 2020 al 31 de marzo del 2020, de trabajador ganado 700.000 bolívares. Poner este ejemplo. Y aquí entonces sería a partir del 1 de abril del 2020 al 31 de julio del 2020
850.000. Ok, presionamos grabar, le digo salir, escucho pero no veo. Ay, ok, chévere. Okay. Gracias por la confirmación. Bien, estábamos aquí en el historial de sueldo, cargándole el sueldo al trabajador y lo hice acá. ¿Eso lograron verlo? ¿Lograron ver el historial de sueldo que se cargó? Esta explicación sí se vio. Ok, bueno, aquí entonces cargamos el historial de sueldo del trabajador y vamos a ir entonces a las prestaciones. Vamos a ir acá a menús, prestaciones e intereses, prestaciones, informe. Vamos a imprimir un informe de prestaciones desglosado, un trabajador y elegimos al tercero. Decimos que a partir del 3 de agosto del 2019 al 31 de julio, que fue hasta cuando le cargamos el histórico de sueldo, ¿correcto? Presionamos ejecutar y fíjense, el sistema cuando le cargamos el historial de sueldo se encargó de cada vez que al trabajador le correspondía su abono de trimestre de prestaciones, hacerle el cálculo del mismo. Y aquí lo podemos observar. En noviembre se le abonó 15 días, en febrero de 2020 15 días y en mayo del 2020 sus 15 días de prestaciones. ¿Cómo lo hizo? Con la información del histórico de sueldo que cargamos. ¿Por qué lo hizo de manera correcta? Porque cargamos la fecha sin dejar vacío. Eso es sumamente importante. Entonces, esas dos opciones son las opciones que debemos tener en cuenta cómo funciona. Tomamos una o tomamos la opción 1 o tomamos la opción 4. Y tener presente que esto es solamente para el historial de sueldo de prestaciones de los trabajadores. Porque si son trabajadores que ya son del momento actual en el cual usted ya lleva cálculo de nómina en el sistema, ya con la activación del depósito trimestral, eso queda cubierto. Lo que nosotros necesitamos cubrir son los trabajadores que vienen con antigüedad y prestaciones acumuladas que no tenemos registradas en el sistema y de alguna forma necesitamos reflejar. Esta es una de esas opciones, haciendo la carga del historial de sueldo o por saldo de corte acumulado. Y este historial lo podemos cargar también por un archivo, como se lo he mencionado en varias oportunidades, en caso de requerirlo de esta forma. Aquí también vemos su conformación del salario integral, todo de manera detallada, salario diario, la alícuota de utilidad, la alícuota del bono vacacional, su salario integral por los 15 días. Claro, aquí el sistema le hizo el conteo para el mes de noviembre. Bien, de prestaciones. Por eso cuando cargué el saldo inicial, puse que tenía 15 días para la fecha de diciembre, porque acá no tenía más abono hasta esta fecha, solo llevaría 15 días de prestación. ¿Ok? ¿Alguna duda referente a la presentación que estamos viendo? ¿Todo ok? ¿Algún comentario que deseen agregar? Betty, Adrián, señor Miguel. Hasta acá llegaría la explicación de la presentación. Todo bien, nos dice Adrián. Betty nos dice todo bien. Genial. No, perfecto. Dejaron sus correos electrónicos. Si quieren compartir sus redes sociales por Instagram con nosotros, sería genial también. Así podemos enviarle la solicitud de amistad y ustedes puedan visualizar también nuestra información que estamos publicando. Para
nuestra nueva versión que próximamente se viene, van a contar con la opción de integrar el sistema de nómina con el sistema administrativo de forma nativa. Es decir, el sistema de nómina ya nos trae habilitado esta opción para generar las solicitudes de pago con el sistema administrativo si ustedes poseen el sistema administrativo de nosotros. ¿Todo bien? Betty nos dice bien. Bueno, la información de la charla le va a ser enviada por correo, probablemente ya sea para el día de mañana, en el transcurso de la mañana, mientras convertimos la charla en una grabación. Ha sido todo un gusto para nosotros realizar esta presentación. De verdad que es una de las presentaciones más largas que tenemos por todo lo que abarca. Sabemos que las prestaciones toca todos los rubros y eso ha hecho que la charla se llevara un poco más de tiempo que las demás. Sin embargo, muchísimo, muchísimo lo que se hizo para llevar a cabo esta presentación, precisamente porque sabemos lo importante que es el manejo de las prestaciones sociales y que bueno, que nuestro sistema lo hace perfectamente y tenemos muchísimas alternativas y modalidades para adecuarlo a la necesidad de su empresa. Yo con esto me despido. Sin embargo, dejo abierto el chat para tener interacciones con ustedes por ahí. Si quieren comentarme algo, alguna duda que tengan referente a algún otro proceso, algún requerimiento que quieran hacer en particular, algo que quieran conversar sobre sus licencias, todo lo relacionado con nuestros servicios y productos, voy a dejar el chat abierto para darle respuesta a su atención.